Abran sus Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 1. Vamos a continuar con lo que venimos estudiando juntos cada domingo. Y hoy nos toca verso 24, vamos a leer hasta el 29, aunque verso 28 y 29 lo vamos a dejar para el próximo domingo, pero entra dentro del mismo mensaje, podríamos dividirlo en dos, vamos a decirlo. Dice capítulo 1, verso 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hemos visto la semana pasada cómo Dios nos reconcilió, siendo que éramos enemigos de Dios. No lo buscábamos a Dios, no lo queríamos a Dios, y sin embargo fuimos reconciliados por los méritos de Jesucristo. No hicimos nada para ser reconciliados, Él lo hizo todo, solo recibimos ese regalo, podríamos decir. Pero la pregunta ahora es, ¿qué tengo que hacer ahora que ya soy de Él, ahora que he sido reconciliado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, el autor de esta carta, igual que nosotros, fue reconciliado con Dios, Pablo. Pablo se le encomendó un ministerio, fue reconciliado y se le ha encomendado un ministerio. Y en esta porción que yo leí recién, Pablo explica ese ministerio que él lleva adelante. Es un ministerio particular del apóstol Pablo, pero tiene aplicación para cada uno de nosotros. Él está explicando su ministerio particular, pero cuando nosotros vayamos explicando vamos a ver que aplica a todos nosotros también. Por eso lo que vamos a mirar juntos hoy es que un pecador que ha sido reconciliado con Dios, como vimos la semana pasada, ha llegado a ser un ministro del Señor. Tengan en mente que seguimos un hilo. Un pecador que ha sido reconciliado con Dios ha llegado a ser un ministro del Señor. Por eso vamos a preguntarnos también qué clase de ministerio es el que tenemos que hacer, o cuáles son las características de ese ministerio, porque somos ministro, un ministro hace ministerio. Y cuando hablo de ministro hablo de todos aquellos que hemos sido reconciliados, no de algunos, todos aquellos que hemos sido reconciliados con Dios somos ministros del Señor. Entonces vamos a mirar 5 características de un ministerio cristiano que le va a ayudar a usted a evaluarse, ¿sí?, si está haciendo el ministerio y cómo lo está haciendo. En primer lugar, o la primera característica, vamos a observar que es un ministerio que implica sufrimiento pero con gozo. Eso lo vamos a ver en el verso 24. En segundo lugar, vamos a ver que es un ministerio que se recibe de Dios. No lo inventamos, se recibe de Dios. En tercer lugar, es un ministerio que procura llevar a cabo la palabra de Dios, procura hacer avanzar, podemos decir, la palabra de Dios. También es un ministerio con un mensaje revelador, versos 26 y 27. Y para la semana que viene vamos a dejar la característica número 5, es un ministerio con un mensaje transformador. Cuando nosotros miramos y leemos de la vida de Pablo, tal vez es el personaje más conocido en la Biblia para nosotros, que estamos familiarizados más que nada generalmente con el Nuevo Testamento. Nosotros quedamos asombrados de la vida de Pablo, del ministerio de este hombre. Y nos preguntábamos a veces cómo vivía este hombre y por qué nosotros no vivimos de esa manera, tal vez. Puede ser que alguna vez pasó por su mente. Bueno, Nico compartió el versículo que yo tengo acá anotado, 2 Corintios 5:14, donde Pablo dice: el amor de Cristo
lo que Cristo hizo por mí en la cruz, pensar en eso me constriñe, o sea, me empuja, me moviliza, eso es lo que dice Pablo. Entonces Pablo pensaba en lo que era y en lo que llegó a ser por lo que Cristo hizo, y eso lo movilizaba a vivir para Dios, a servir al Señor. Entonces, acá tenemos otra vez ese mismo pensamiento de Pablo, porque Pablo ya nos habló de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente, es preeminente en la creación que Él mismo creó. Cristo es preeminente en la iglesia que Él mismo creó. Y también vimos que Cristo es suficiente en la reconciliación que Él mismo, en la reconciliación que Él de manera completa llevó a cabo para los creyentes. Y entonces después viene verso 24 al 29, que es nuestro texto, y parece que lo que Pablo está diciendo acá en estos versículos es que lo que resulta de pensar en lo que Cristo hizo por mí es esto, servirle a Él. Bueno, las personas que han sido reconciliadas con Dios por medio de Cristo, deben ser ministradas, obviamente, pero también deben ministrar. No solo deben ser ministradas, sino también deben ministrar. Un pasaje muy conocido, Hebreos 10, 24 al 25, dice que no tenemos que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y dice en el verso 25 que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces venimos a la iglesia a congregarnos, no solo para recibir, para ser ministrados, sino también para ministrarnos unos a otros. Eso es lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Y eso armoniza con lo que Pablo dice. Somos ministros, fuimos reconciliados y somos ministros. No, Dios nos salvó no para que nos quedemos de brazos cruzados, sino para servir. En primer lugar, entonces, vemos que el ministerio se caracteriza por ser un ministerio que implica sufrimiento, pero un sufrimiento con gozo. Verso 24, Pablo dice, ahora, y así comienza el verso 24, haciendo una transición con lo que ya dijo en los versículos anteriores, pero no solo una transición, sino también Pablo dice ahora para mostrarnos que en ese momento en el que él está escribiendo la carta, en ese mismo momento él es una realidad que él está sufriendo. Ahora, dice, me alegro de mis sufrimientos, él está sufriendo, y la verdad es que tenemos que entender que todo ministro que hace ministerio, debe ser así, sufre. Es así, todos sufrimos. Todo el que hace sufrimiento de alguna u otra manera sufre, o va a sufrir en mayor o en menor grado. Miramos la vida de Pablo y Pablo sufrió, pero no solo Pablo, sino todo creyente por la naturaleza o por el carácter del ministerio, podemos decir. Porque es un ministerio que es para el Señor, del Señor y para el Señor, en un mundo que odia al Señor. Entonces ahí hay un choque. Un ministerio, un servicio al Señor en un mundo que odia al Señor, eso trae sufrimiento. Bueno, Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él anticipó que va a haber sufrimiento. Jesús también dijo ahí en el Sermón del Monte, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Lo que está diciendo en este versículo es que una característica de los que han entrado al reino de los cielos, de los que son salvos, que son perseguidos, que tienen persecuciones, que sufren. Y luego el Señor sigue en el Sermón del Monte y dice, así pasó con los antiguos, así pasó con los profetas, siempre fue así. No es nuevo el sufrimiento. Tenemos Hebreos capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe, personas del Antiguo Testamento, que sufrieron. ¿Por qué sufrieron? Porque vivieron para el Señor, porque sirvieron al Señor, en un mundo que odia al Señor. El autor de esta carta, Pablo, antes de ser reconciliado, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 9, que respiraba amenazas y pidió cartas para ir en busca de los cristianos, para hacerlos sufrir. Y este mismo Pablo, camino a Damasco, es interceptado por el Señor lo regenera, el Señor lo salva, él queda ciego y Dios le manda a Ananías para que vaya y le recobre la vista. Y estas son las palabras de Dios para con Ananías, que tenía que ir al apóstol Pablo, todavía no era apóstol,
al convertido. Sí, podemos decir ya recibió el apostolado. Pero el Señor le dijo, ve a Ananías, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo, ahora vas a sufrir. Hacías sufrir a la iglesia, ahora vos vas a sufrir. Yo te salvé, te he reconciliado conmigo y vas a sufrir. Y después seguimos leyendo en el libro de los Hechos y encontramos a Pablo que es apedreado y que es tirado afuera de la ciudad y lo dan por muerto. Y después tenemos a Pablo en 2 Corintios dando una lista de sufrimientos que él padeció por causa de la iglesia, que fue azotado, que estuvo en el desierto, que estuvo en naufragio, sufrió. En Hechos 14:21, el mismo Pablo, después de ser apedreado, vuelve a las personas a las que él les predicó el Evangelio y él dice estas palabras a ellos. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario, estas son las palabras de Pablo para nuevos convertidos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, Pablo, parte del discipulado para los nuevos creyentes es, van a sufrir por la causa de Cristo. La palabra sufrimiento que usa ahí en el verso 24 el apóstol Pablo, habla de un sufrimiento, de una angustia debido a la adversidad y tiene que ver con un estado. Sufrimiento, podríamos decir que no hay ministerio sin sufrimiento. Otra vez, por la naturaleza del ministerio, de a quién es que hacemos el ministerio, para quién, hay sufrimiento, sin dudas. Pablo lo entendía y Pablo decía, yo vivo entendiendo que viene el sufrimiento y más sufrimiento. En 2 Corintios 4:10, llevando siempre en mi cuerpo, dice Pablo, por todas partes la muerte de Jesús. O sea, por todos lados donde voy yo sé que yo llevo la muerte de Jesús. Yo hago ministerio hoy, no sé si voy a terminar mi día. En cualquier momento yo sé que me pueden matar. En Romanos 8:36, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. O sea, Pablo está diciendo, estamos expuestos al sufrimiento y al sufrimiento aún de muerte todo el tiempo. En Hechos 21:13 Pablo dice, vino un profeta y le dijo, no vayamos a Jerusalén porque vas a sufrir. Y todos comenzaron intentaban convencer a Pablo, no vayamos, vas a sufrir, Pablo. Y Pablo les dice lo siguiente, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. O sea, no hay nada nuevo. Sé que me espera sufrimiento. Antes yo hacía sufrir a la gente, pero hubo un antes y un después. Ahora yo sufro por causa de Cristo. Y en este versículo que estamos considerando, Pablo hace referencia al sufrimiento actual de ese momento y él estaba en prisión. Nos dice Hechos capítulo 28, verso 30, que estaba prisionero en una casa alquilada. Y a eso él se refiere. Pero también usa la palabra aflicción, sufrimiento y aflicción para hablar de estrechez, de angustia, de aflicción, como que está en un lugar que lo está apretando, como que no tiene mucho movimiento, pero está hablando para que entendamos de esa aflicción que no tiene escapatoria, es lo que le está pasando a él. Y noten que hay una conexión ahí entre ese sufrimiento de Pablo, dice, sufro por ustedes, es decir, por la iglesia, pero a la vez dice que son las aflicciones de Cristo. O sea, Pablo está sufriendo, sufre por vosotros los colosenses, sufre por la iglesia y sufre las aflicciones de Cristo, dice. Cuando la iglesia sufre, sufre el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia sufre, un ministro del Señor sufre, el Señor se identifica con el sufrimiento de su iglesia. De hecho, cuando el Señor interceptó a Pablo, el Señor le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor dice, ¿por qué me persigues, Pablo? El Señor se identifica con sus siervos, con sus ministros. Cuando Jesús estuvo en el mundo, Él sufrió por vivir a contramano de este mundo. Él vino, descendió del cielo, Dios encarnado, vivió sin pecado, o sea, no hizo nada malo, sin embargo sufrió.
La luz vino al mundo en tinieblas, y la tiniebla le trajo sufrimiento por vivir a contramano, por vivir haciendo la voluntad de Dios. Ahora nosotros leímos hace unos domingos atrás que Jesucristo es la cabeza, Él es la cabeza, es el que lidera la iglesia. Y Él lidera la iglesia es el cuerpo, y habíamos dicho que como líder de la iglesia, Él la lidera con su palabra, por medio de las escrituras. Él habla y de esa manera nos sometemos todos y somos guiados por Cristo. Y cuando la iglesia, que tiene la responsabilidad de sujetarse a la cabeza, entonces somos guiados por la cabeza y vivimos como la cabeza, Cristo nos mueve a hacerlo, y hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Sin dudas. Noten que dice, en mi carne, en su cuerpo, dice Pablo, Él está sufriendo. Así como en algún momento Él hizo sufrir en el cuerpo a otros, de hecho participó en el apedramiento a Esteban, ¿se acuerdan? Vio sufrir a Esteban, ahora Él está sufriendo en su propio cuerpo. Y el sufrimiento no debería ser, no era algo nuevo para Pablo, era parte de su discipulado y no debe ser nuevo para nosotros tampoco. No debería ser así. Es más, deberíamos preguntarnos, ¿qué pasa si no estamos sufriendo? No digo al nivel de Pablo, por todo lo que le pasó, gracias a Dios todavía no hay una persecución a ese nivel entre nosotros, pero puede venir más aflicción, podemos estar más atrapados, y si vivimos a Cristo va a haber, o debería haber, sufrimiento por vivir a contramano de lo que este mundo ofrece y quiere que sea. A una iglesia muy nuevita en la fe, a los tesalonicenses, en Hechos dice que Pablo estuvo 3 días de reposo en Tesalónica, es decir, 3 sábados. Los estudiosos dicen que más o menos consideran 3 a 5 meses estuvo con ellos y tuvo que irse porque lo querían matar. Bueno, a esa iglesia, obviamente Pablo tiene que huir y no sabía en qué quedaron, cómo quedaron, no había celular, no había nada de la tecnología de hoy para comunicarse y ver cómo están. Entonces él manda a Timoteo que los vaya a ver. Y luego trae buena noticia y escribe la carta a los tesalonicenses. Y esto es lo que les dice, que él envió a Timoteo a fin de que nadie de ustedes tesalonicenses se inquiete por causa de estas aflicciones. No se inquieten por eso, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Así ha acontecido como sabéis. ¿Se dan cuenta? Pablo los discipulaba y les decían, gloria a Dios, son salvos, ahora pasaron de muerte a vida, etcétera, etcétera, son nueva criatura, pero van a sufrir. Era parte del discipulado. En Filipenses 1:29 dice que Dios nos concedió, nos dio el don, no solo de creer, sino de sufrir por Él. Vuelvo a decir, si no estás sufriendo en alguna medida, tal vez debas preguntarte si estás viviendo como Cristo quiere. Porque vivimos en un mundo que es enemigo de Dios. Y si no hay sufrimiento de alguna manera, desprecio, rechazo, etcétera, ustedes saben, tal vez no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Porque leemos en la Biblia y todos los creyentes en la Biblia fueron despreciados, fueron rechazados, hubo sufrimiento. Tal vez nosotros podemos decir, bueno, la gente cambió, está más buenita. Pero no, la gente sigue teniendo el corazón de Romanos 3. Entonces el problema está en los creyentes, tal vez. Si no hay sufrimiento, no es que salimos a buscar sufrimiento, vivimos a Cristo. Y por vivir a Cristo viene el sufrimiento. Bueno, ¿en qué sentido falta de las aflicciones de Cristo? Porque Pablo dice ahí, me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne, es decir, en mi cuerpo, completo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. ¿En qué sentido Pablo está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo? Bueno, enseguida tenemos que decir, no puede significar que Pablo está diciendo yo estoy sufriendo porque la obra de Cristo no fue completa. No puede estar diciendo eso. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz
no fue completo, entonces yo estoy completando lo que falta, lo que Cristo no sufrió. No puede estar diciendo eso porque justamente esta carta fue escrita para mostrar la suficiencia de Cristo. Que lo que Cristo hizo en la cruz fue completo. De hecho, vimos el domingo pasado una completa reconciliación basada en los méritos de Cristo en la cruz. Cuando Cristo está en la cruz, las últimas palabras fue consumado es. O sea, fue totalmente pagado. Y al tercer día Jesús resucitó. No puede significar eso ni por lo que dice Colosenses, ni por todo lo que nos dice el Nuevo Testamento. En Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Suficiente. Ahora, ¿a qué se refiere con que Pablo está completando? Que su sufrimiento está de alguna manera completando las aflicciones de Cristo. Ya les dije, en Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Antes, en el capítulo 15, Jesús dice a sus 11 discípulos, porque del capítulo 13 de Juan al capítulo 17, Jesús está con sus discípulos, incluyendo a Judas, pero a la mitad del capítulo 13 Judas se va para entregarlo y queda con los 11 discípulos. Todo lo que pasa ahí de Juan 13 al 17 está con los discípulos antes de ir a la cruz, la noche antes de ir a la cruz. Y en Juan 15 estas son las palabras de Jesús, preparando a sus discípulos, a la iglesia que se iba a iniciar en Hechos capítulo 2. Les dice esto, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre o de mi persona, porque no conocen al que me envió. Esa es la preparación de Jesús para sus discípulos. Van a sufrir. Me han odiado a mí, lo van a odiar a ustedes también. Vivimos en el mundo que, hablando del sistema del mundo, es controlado por Satanás. Y Satanás lidera en un sentido a este mundo. Este mundo es anti-Dios y la ira de Satanás es desplegada sobre los representantes de Jesús. Los cristianos somos los representantes de Cristo en el mundo y Satanás descarga todo su odio y toda su ira contra sus siervos, contra los ministros del Señor. El sufrimiento del cristiano entonces no es vicario, no es que estamos pagando, completando la cruz de Cristo, no. No estamos pagando eso para nada. Estamos recibiendo el odio que el mundo tiene para con Jesús. Piensen por un momento en Jesús, quien hizo su obra completa en la cruz, quien resucitó al tercer día, y por esa obra completa todo el que se arrepiente y cree es salvo. Piensen por un momento si Jesús en vez de ascender al cielo se hubiese quedado y estaría viviendo entre nosotros. Sería odiado. Seguramente lo iban a querer matar de nuevo. Pero como se fue al cielo y no pueden desplegar su odio contra Jesús, lo despliegan contra su cuerpo, contra la iglesia. Entonces cuando Pablo dice, yo estoy completando las aflicciones, no las aflicciones para ser salvo, fue completo lo que Cristo sufrió y padeció en la cruz. Se refiere a esas aflicciones que el mundo quiere descargar o descargaría sobre Jesús si existiría. Porque hay mucho más odio para Jesús. Pero como no está, hoy se descarga sobre sus hijos, sobre los creyentes. Cristo es la cabeza, ya lo es, ya lo dijimos. La iglesia se sujeta. Y cuando nos sujetamos, representamos bien a Jesús. Y cuando representamos a Jesús, chocamos contra este mundo y va a haber sufrimiento. Así es, va a haber sufrimiento. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si me aman, guarden mis mandamientos. Una evidencia de que amamos es que somos obedientes. Y si somos obedientes, vamos a sufrir. Pero no solo demostramos amor al Señor siendo obedientes, lo cual trae sufrimiento, sino también sirviendo al pueblo de Dios. Porque cuando amamos a Dios,
le obedecemos y amamos a Dios de manera vertical, y eso se expresa de manera horizontal, amando a mi prójimo. Pablo dice, yo amo a Dios, y es obediente, y ese amor se evidencia de manera horizontal, amando a los hermanos, de la misma manera nosotros. Y cuando vivimos de esa manera, no hay que sorprenderse si viene el sufrimiento. El sufrimiento va a venir. Y a veces puede venir de la misma iglesia. Ahora, la paradoja acá es que Pablo dice, yo estoy sufriendo. Pero dice, ahora me alegro de mi sufrimiento, dice Pablo. Eso es raro, pero eso es lo que dice. Así como es una realidad que estoy sufriendo, también es una realidad que tengo gozo. Es una realidad que me gozo en lo que me está pasando. No me está pasando cualquier cosa, estoy sufriendo por la causa de Cristo, a eso se refiere. Así como es una realidad que estoy sufriendo, también es una realidad que tengo una actitud de gozo. Y esto no es opcional, porque el mismo Pablo desde esta misma prisión escribe a los filipenses. Y a los filipenses se les dice en Filipenses 4:4, regocijaos, orden, inspirado por el Espíritu Santo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Pero Pablo, estás preso. Regocíjense conmigo. Pablo, tenés gozo. Estás preso. El mismo Señor Jesús allá en Mateo 5:12 dijo que los que están en el reino van a ser perseguidos, y luego dice en el verso 12, regocijaos y alegraos, orden, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Es una orden regocijarse, alegrarse. Ya en el Salmo 100, que hace un tiempo vimos, servid al Señor con alegría. Servid, podría haber dicho sirvan al Señor, pero dice con alegría. O sea, servir de manera amargado o no hacerlo con alegría es pecado. Servir como sirvió Jonás es pecado. Primero se escondió, intentó no hacerlo, pero después lo hizo de mala gana. Eso es pecado. El Señor Jesús, cuando sacó al pueblo de Israel, después murió toda la descendencia ahí en esos 40 años en el desierto, y la nueva generación va a entrar a las tierras de Canaán. Cuando en Deuteronomio repasan la ley con Moisés, estas son las palabras para el pueblo que va a entrar a las tierras de Canaán. Escuchen lo que le dice Dios a través de Moisés. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. ¿Por qué van a venir las maldiciones? Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó, y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando no tenías la abundancia de todas las cosas, la abundancia de todas las cosas. Y bueno, ibas a ser entregado a los enemigos, etcétera, etcétera. Disciplina. ¿Pero por qué va a venir la disciplina del Señor? Porque porque no me serviste y no lo hiciste con alegría de corazón. Entonces, el ministerio trae sufrimiento. Eso es inevitable. Pero lo que no puede pasar es que no haya gozo al servir al Señor. Tenemos que hacerlo con gozo. Ahora, ¿cómo se puede tener gozo mientras se padece? Esto sin duda es sobrenatural, porque uno estaría renegando, ¿no? Eso es humanamente hablando, estaríamos renegando. Bueno, el texto nos da una pista, pero también el resto de la Biblia. ¿Cómo hacemos para tener gozo en la adversidad? ¿Cómo hacemos para tener gozo? Siempre cuando vemos personas en la Biblia que sufren, creyentes que sufren por ser obedientes. Porque entienden una verdad de la Biblia, la incorporan, la viven y sufren. Cuando uno incorpora una verdad y la obedece, eso se llama ser lleno del Espíritu. Uno llega a ser lleno del Espíritu en la medida que conoce la verdad y con la ayuda de Dios la obedece. Entonces, cuando yo soy obediente, estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, me dice en Gálatas que cuando soy controlado por el Espíritu de Dios, produce gozo, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se dan cuenta? Es sobrenatural, lo produce el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, cuando no hay gozo,
Cuando no hay gozo, cuando hay amargura, yo me tengo que dar cuenta que lo que está fallando es mi comunión con el Señor. Porque cuando hay comunión hay gozo. Imagínense el Salmo 23. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estoy disfrutando de un banquete tremendo con el Señor. ¿Puede haber amargura en ese momento? Isaías tuvo una visión del Señor y quedó alucinado y dijo, ¿a quién enviaré? Heme a mí, envíame a mí. Yo voy con gozo. Cuando uno tiene comunión con el Señor, hay gozo. Cuando yo quiero servir al Señor y estoy amargado y no lo estoy haciendo con gozo, está fallando mi comunión con el Señor. Perdí de vista mi comunión con el Señor. Ustedes recordarán ahí en Lucas 10, 38 al 42, cuando el Señor entró en la casa de María y de Marta. Y Marta estaba muy afanada con muchos quehaceres. Y estaba sirviendo al Señor, porque estaba sirviendo al Señor, pero estaba enojada. Y dice, mira mi hermana, no le dice nada que me ayude. Y el Señor le dijo, no, ella eligió la mejor parte y no se la voy a quitar. Muy afanada está con tantos quehaceres. En otras palabras, copia lo que hizo tu hermana. Pero ella se desenfocó en ese momento, el enfoque tenía que ser el Señor, y en ese momento ella perdió de vista al Señor y se enfocó en ella, y se empezó a enfocar en ella y lo que tenía que hacer, y eso lo llevó a amargarse. Cuando nosotros miramos a Pablo, vemos un principio, ¿por qué Pablo no se amargaba a pesar de las circunstancias? ¿Por qué Pablo no decía, estoy sirviendo, me estoy haciendo tremendos viajes, estoy predicando el Evangelio y mirá, termino preso? Eso sería mirarse a él mismo, ¿no? Pero él dice, yo me gozo, dice en el verso 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Yo padezco por la iglesia. Tenía un propósito, Pablo. Lo que yo hago tiene un propósito. Es para ustedes, es para la iglesia del Señor. Pablo no se estaba mirando a él. Es más, en este momento estoy escribiendo una carta para ustedes. Estoy escribiendo una carta para ustedes, para ministrarles, para enseñarles. Estoy en prisión, pero les sigo ministrando. Vino Epafras y le trajo noticia de lo que pasaba en Colosa. Gloria a Dios. Ya verso 3 al 9, al 8, dijo, me gozo. Ya me contó Epafras todo lo que Dios está haciendo entre ustedes. Y ese fue el gozo de Pablo. Pablo mismo, allá en Filipenses, le dicen Pablo dice, hay personas que predican el Evangelio y que lo están haciendo, y lo están haciendo para traerme rivalidad, por contienda lo están haciendo. Y Pablo dice, lo hacen por contienda, pero no importa, Cristo es anunciado, y me gozo en eso. O sea, no importa, lo están haciendo para hacerme mal a mí. Pablo podría haber dicho, pero ¿qué se piensan que soy? Encima que yo soy un siervo del Señor, y estoy preso, pero no se enfocó en él. No importa, Cristo es anunciado, no importa lo que me hagan a mí. Ese es el principio. Estamos sirviendo al Señor. Todo lo que hacemos para el Señor, vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la Biblia. No importa que nadie lo vea, no importa que no te aplaudan, no importa que traiga adversidad. Lo estamos haciendo para el Señor, estamos sembrando para el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Ese es el enfoque de Pablo. Por eso no se amargaba. Entonces, una característica del ministerio es que implica sufrir, pero sufrir con gozo. Así debemos nosotros. Dios nos reconcilió, somos ministros, debemos ministrar, saber que el ministerio va a traer sufrimiento, pero debemos hacerlo con una actitud de gozo, enfocado en el Señor, sabiendo para quién lo hacemos. En segundo lugar, otra característica, verso 25, ahí en la primera parte, es un ministerio que se recibe de Dios. Esa es otra característica, no es un ministerio que inventé. Se recibe, Pablo dice verso 25, de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Ya en el verso 23, noten, Pablo dice que fue hecho ministro del Evangelio. Y ahora Pablo dice, yo fui hecho ministro de la iglesia. Y la palabra ministro que usa es la palabra diácono, que significa un sirviente. Hoy en las iglesias se dice, fulano es ministro, lo levantaron como ministro, y suena como, wow, un ministro. Y he escuchado literalmente, que se hacen ágapes, o sea, como hacemos nosotros,
pero hay una mesa para los ministros y la mejor comida es para los ministros y la iglesia tiene que servir a los ministros, pero la palabra ministro es sirviente. Pablo está diciendo, yo soy un ministro, yo soy un sirviente. Yo fui reconciliado con Dios para servir a la iglesia. Y dije que esto aplica a todos. Todos somos ministros, todos somos sirvientes. Pablo dice en Gálatas 1:15, yo fui apartado desde el vientre de mi madre. Eso habla de elección. Y dice que fue apartado desde el vientre de la madre y Dios me llamó por su gracia. Eso habla de llamado eficaz. Él iba en busca de cristianos con odio al Señor y de repente en un abrir y cerrar de ojos es regenerado. Es salvado por el Señor. Y en ese mismo instante, él es reconciliado con el Señor, es salvado y recibe lo que necesitaba, los dones que necesitaba para servir a la iglesia del Señor. Pablo no buscaba a Dios, como ninguno de nosotros buscaba a Dios. Pablo no hizo nada para ser reconciliado con Dios, como nosotros tampoco hicimos nada. Lo único que teníamos para ofrecer es nuestro pecado, como Nico dijo, me vi lleno de pecado. Esto es lo que tenés para ofrecer al Señor y Él te limpia con su sangre y llegás a ser reconciliado. Y ahora que te reconcilió, podés servirle. Debés servirle al Señor. Él te reconcilia, es por gracia, y Él te da un ministerio que también es por gracia. Al considerar esto, sin duda Pablo pensaba, si ustedes recuerdan la semana pasada hablamos de lo que éramos antes y lo que fuimos después, Pablo seguramente pensaba lo que él era y eso lo movilizaba a agradecer a Dios y a servir al Señor. Si usted piensa en estas verdades, seguramente usted va a ser conmovido. Si usted piensa en esta verdad y medita, como dice el Salmo 1, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, eso lo va a movilizar a usted, le va a dar estabilidad como un árbol firme plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Si usted comienza a pensar, yo no buscaba a Dios, yo no era enemigo de Dios, Dios me buscó, Dios me atrajo a Él, y no solo que me trajo a Él, sino que ahora me capacita para servirle, eso lo tiene que conmover, eso lo tiene que movilizar. Y Pablo dice ahí en el verso 25, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada. ¿Ven? Dios le confió, Dios le dio la administración. La palabra administración es una palabra compuesta en el original que habla de la administración de una casa. Es la palabra que encontramos muchas veces como administración o como mayordomo. En aquel tiempo el Señor habló mucho de parábolas de mayordomo. Como un hombre, el dueño, tenía mayordomos a quienes confiaba y los mayordomos le administraban sus bienes. No eran dueños, pero le administraban sus bienes. Y administraban ya sea negocio, casa, la cosecha, etc. Y entonces el dueño se podía ir lejos confiado porque eran personas de confianza que iban a administrar sus bienes. Bueno, el dueño de la casa es el Señor. La iglesia es la casa de Dios, nos dice primera de Timoteo 3:15. Y el dueño de la casa tiene mayordomos. Y a los mayordomos Él le da lo que Él cree que le tiene que dar para que hagan su servicio. Escuchen lo que dice primera de Pedro 4:10. La misma idea Pedro se la transmite a personas que están sufriendo. Les dice lo siguiente, según cada uno, pensemos en ellos, pero pensemos en nosotros. Cada uno ha recibido un don especial, una habilidad especial. Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios lo reconcilió cuando usted no buscaba a Dios y Dios le capacitó con dones para que usted sirva a su hermano, para que usted sirva en la iglesia del Señor. Usted es un ministro. Pensando en lo que yo dije hoy de Hebreos, que tenemos que congregarnos, no tenemos que dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre,
sino que debemos considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces tenemos que venir los domingos a la iglesia sabiendo que va a haber un sermón y que usted va a ser ministrado por la palabra de Dios y que usted va de alguna manera a consumir, ¿no? Pero también tiene que venir pensando en que usted es un ministro que tiene que ministrar. Y que todo no termina el domingo, que somos iglesia el domingo, pero somos iglesia el lunes, el martes, el miércoles, y que tenemos hermanos y que somos un cuerpo y que la misma cabeza, y que lo que usted no hace lo carga a otro para que lo haga. Por eso tenemos que asumir el rol que nos toca. Y no importa lo que sea, no importa. Alguien dijo, imagínense que bajan 2 ángeles del cielo, esos ángeles que están en el trono de Dios, adorando al Señor y bajan. Y el Señor les dice que bajen y les da ministerio. Y a uno le dice que va a ser un empresario exitoso, que va a administrar una empresa, que va a ser conocido. Y el otro tiene que ser un barrendero en una calle. Ambos ángeles harían con mucha pasión lo que le tocó. Porque más allá del trabajo saben a quién se los dio y a quién están sirviendo. Y así debe ser en la iglesia. Lo que Dios te da para hacer, hacelo. No importa si te ven, no importa si hay fotos, no importa si otros lo reconocen. Te lo dio el Señor. Hacelo para la gloria de Él, con gozo. Con gozo para Él. En Efesios dice que Dios regaló dones a la iglesia. Y esos dones son los pastores y maestros. Para que capaciten a los santos, como lo estoy haciendo ahora. Para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Ven? La Biblia se unifica. La misma verdad está en Efesios. La iglesia, el pastor enseña, somos ministrados, somos capacitados para hacer el ministerio. Y somos un cuerpo para la gloria de Dios. Cuando decimos que Pablo se le confió la administración, obviamente podemos decir y resumir lo que se le confió la administración del Evangelio de la gracia. Eso fue lo que se le confió. Y cuando hablamos del Evangelio que se le confió, no estamos hablando de 4 puntos para la salvación, sino de, obviamente, el Evangelio que trae salvación y las implicancias del Evangelio. De la historia redentora, toda la Biblia nos lleva a Cristo. Y Pablo se le confió esa administración. Nosotros después podemos ver que Pablo va a hablar y va a decir que él busca presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, que él les enseña, él los amonesta. ¿Por qué? Porque él administra el Evangelio de Dios. Una característica del ministerio cristiano entonces es que implica sufrir con gozo, pero otra característica es que es un ministerio que hemos recibido, no lo buscábamos, no lo merecemos, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Una tercera característica es que un ministerio que procura llevar a cabo la palabra de Dios. Noten cómo termina el verso 25. Dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, Pablo dice, yo recibí el ministerio, como usted lo recibió, para llevar a cabo la palabra de Dios. Dice, a fin de, esa frasecita, a fin de, expresa el propósito para el cual recibí el ministerio. Y la palabra llevar a cabo, la frase llevar a cabo es completar o obedecer cumplidamente la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo busca hacer, eso es lo que Pablo intenta hacer. O sea, no tengo nada para... O sea, ¿es imposible o no? Sí, es imposible hacer el ministerio para Dios sin la palabra de Dios. No se puede. No se puede, no se debe. Si yo hago el ministerio sin la palabra de Dios, no estoy sirviendo a Dios. Entonces, cuando dice que él recibió el ministerio para completar o para llevar a cabo la palabra de Dios, es para usar este libro como prioridad, para hacer el ministerio. Y eso fue lo que hizo, llenó todo el lugar donde fue, llenó el lugar con la palabra de Dios. Dice que al gentil se hizo gentil, al judío se hizo judío, para llevar la palabra de Dios.
En Hechos 20:27 dice que él enseñó todo el consejo de Dios, o sea, todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Y cuando él está en sus horas finales, allá en 2 de Timoteo 4:7, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, le van a cortar la cabeza y Pablo dice, cumplí. O sea, fue interceptado por el Señor cuando no buscaba al Señor, fue salvado, se le dio un ministerio y se le dijo, Pablo, vas a sufrir, aprendió a sufrir con gozo y ese ministerio lo hizo con la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios a todo lugar y está por morir y él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he cumplido. ¿Qué? ¿Pero Pablo le predicaste a todo el mundo? ¿Le predicaste a todas las personas de aquel tiempo? No, obviamente que no. Pero todo lugar donde Dios le abrió puerta, Pablo estaba listo para predicar la palabra de Dios. De hecho, él oraba, Dios, abrime puerta. Hermanos, oren por mí para que pueda dar a conocer la palabra de Dios como debo darla. Nosotros, si tendríamos que terminar hoy nuestras vidas, ¿podríamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera? ¿Podríamos decir, Señor, estoy listo? He predicado el Evangelio, he usado tu palabra en los lugares donde he estado, he dado a conocer tu nombre. Una cuarta característica del ministerio cristiano, vimos que se caracteriza por que implica sufrimiento y gozo, o sufrimiento con gozo, porque es un ministerio que se ha recibido, porque es un ministerio que lleva a cabo la palabra de Dios, y en cuarto lugar, y con esto terminamos, es un ministerio con un mensaje revelador. Es un ministerio con un mensaje revelador. Verso 26, Pablo dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, este ministerio tiene un mensaje revelador con un contenido específico. O sea, hay un mensaje que es revelador y tiene un contenido específico. Pablo no lo inventó. Recibió el ministerio con el mensaje. Y el mensaje que Pablo proclamaba y que nosotros tenemos que proclamar, se nos dice acá en este versículo que es el misterio que estuvo oculto en los siglos y las generaciones pasadas, o sea, en el Antiguo Testamento, pero que ahora, dice Pablo, en el momento que escribió, fue revelado. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra misterios, en plural, era usado de una manera, no de la manera que la usaba Pablo, era usado en aquel tiempo, fuera del cristianismo, para hablar de una enseñanza, de una ceremonia, de un rito que tenía que ver con élites, podríamos decir. Imagínense que somos una secta y yo soy de la élite, yo tengo el misterio de conectarme con la deidad, pero ustedes no pueden, solo algunos elegidos. Bueno, eso decían los herejes. Y Pablo usa la palabra misterio, pero no de esa manera. Pablo usa la palabra misterio como la usa en el Nuevo Testamento, para hablar de que algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, oculto por Dios, Dios lo reveló en el Nuevo Testamento. Simplemente eso. ¿Y qué es lo que reveló? Cuando vamos a la palabra misterio en el Nuevo Testamento, Pablo la usa y habla de diferentes misterios. Uno de ellos fue que de dos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno, la iglesia. Imagínense lo que habrá sido para Abraham o para David o para Moisés haber estado en Hechos capítulo 2 y haber visto que Dios de dos pueblos hizo uno. Estaba el templo, ustedes saben, y el templo tenía un patio que era el patio de los gentiles estaban allá pero no podían acercarse porque no eran judíos, es más, si se acercaban podían morir. Pero Dios, Cristo, con su sangre derribó la pared intermedia, eso dice Efesios, y de dos pueblos hizo uno, y la mayoría de ese pueblo es gentil. Eso es, en un sentido era un misterio, no tan misterio, pero en su esencia sí. O sea, no era un misterio que gentiles iban a ser salvos. De hecho, a Abraham se le dijo, en ti serán benditas las naciones, gentiles. Pero que de dos pueblos hizo uno. ¡Wow! Pero en este pasaje el misterio, observen, es
Ahí lo dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo digo eso y quedamos como, sí, ya sé. Porque es algo asombroso, pero estamos tan familiarizados que no nos asombramos. Alguien dijo una vez, imagínense que salimos a la calle y vemos a un hombre con 2 cabezas. Hicimos, wow, quedamos asombrados porque hay un hombre con 2 cabezas. Pero tenemos una y ya eso es glorioso, es magnífico, Dios lo creó de esta manera. Pero no nos asombra porque sabemos que todos tienen una cabeza. Y tal vez no nos asombra a Cristo en nosotros. Pero piensen por un momento, antes de Génesis 3, Adán y Eva, teniendo comunión directa con Dios. Eso se pierde en Génesis 3 y entonces la gloria de Dios se comienza a manifestar en el pueblo de Israel. Y Dios le hace hacer un tabernáculo y antes de hacer el tabernáculo Dios se manifestaba con una columna de fuego, con una columna de nube, la gloria del Señor. El tabernáculo, cuando el tabernáculo se terminó, la gloria del Señor descendió. Cuando la gloria del Señor descendía al monte Sinaí, el pueblo se tuvo que preparar 3 días antes y temblaban y se le hizo un cerco para no acercarse y quedaban asombradísimos y decían, Moisés, que te hable a vos, sino que no nos hable a nosotros, porque veían la gloria de Dios de esa manera. Después la gloria de Dios se vio en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino y vivió entre nosotros, el Verbo se hizo carne. Ahora, ese Verbo encarnado vive en nosotros. Ese es el misterio. Cristo, el que es la imagen del Dios invisible, viviendo en nosotros. Por eso dice, y esta es la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de que yo voy a estar en la gloria? De que Cristo vive en mí. Si Cristo no vive en mí, no tengo esperanza. Me voy al infierno. Un día estaremos en la presencia de Dios y la garantía es que hoy Cristo vive en tu vida. El autor de Hebreos dice en Hebreos 6:19 que tenemos un ancla en el alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, Cristo se fue y atravesó no el velo del templo, sino habla del cielo, y está en el trono. Y nuestra alma está anclada a esa esperanza. Cristo está en el trono, Cristo vive en nosotros. Y si esa ancla se puede romper o se puede debilitar, entonces perderíamos la salvación. Así de segura es. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Vive Cristo en usted? Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Vive Cristo en usted? No estoy diciendo si hizo una oración de fe pidiéndole que entre a su corazón. Estoy diciendo, ¿Cristo vive en usted? Y podemos saber si Cristo vive en nosotros. Pablo dijo allá en 2 Corintios 13:5, examínense, Corintios, porque su vida dejaba mucho que desear. Entonces les dice, examínense. ¿Que no pueden saber si Cristo está en ustedes? Le dice Pablo. ¿Y cómo sabemos si Cristo está en nosotros? Bueno, Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cómo se hace eso, Pablo? En Gálatas 5:16, Pablo dice, yo no ando en el Espíritu, o no andéis en el Espíritu. Perdón, no andéis en la carne, andad en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, entonces se ve el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es el carácter de Cristo. Entonces se puede ver que Cristo vive en uno por las evidencias, por el fruto, por el carácter. Pero si yo digo que hice una oración o que Cristo vive en mí, pero mi vida no armoniza con lo que la Biblia dice que pasa en alguien que tiene a Cristo, tal vez estoy engañado. Pero ese misterio es tremendo, es glorioso. O sea, el punto focal del ministerio de Pablo y el nuestro debe ser presentar a Cristo con toda su gloria, contarles a las personas, y no solo el inconverso acerca de que en Cristo hay reconciliación, sino a ustedes que son creyentes. ¿Qué le estoy explicando? El Evangelio y las implicancias del Evangelio, porque Cristo es suficiente.
Tenemos que saber más y más y más y más de Cristo para crecer en las verdades que conocemos. Y las verdades que conocemos tenemos que profundizarlas. Y eso va a transformar nuestras vidas. Dios le ha reconciliado por medio de Cristo. Cuando usted era enemigo extraño, usted no hizo nada. Pero Él le salvó para que haga algo, para que sirva. De hecho, le capacitó, le dio a lo menos un don para que usted sirva en la iglesia en la que Él lo puso. Tal vez usted piensa que ministran solo los que estamos de este lado. Ministra Nico, ministra Mati, ministra Diego. Tal vez ellos son los ministros. No, ya vimos que todos somos ministros. Todos nos debemos ministrar unos a otros. Debemos considerarnos al amor y a las buenas obras. El servicio no se limita al domingo nada más. Hay cosas para hacer el domingo, pero es más que el domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los seguimos siendo iglesia, seguimos siendo un cuerpo, seguimos siendo una familia que debemos ministrarnos unos a otros. Espero que al meditar entonces en la suficiencia de Cristo en todo sentido como venimos haciendo, también meditemos en Cristo como suficiente para el ministerio y que el ministerio sea cristocéntrico, como hemos visto. Y si no estamos sirviendo, porque así empezamos, 5 características del ministerio cristiano que nos van a ayudar a evaluar si estamos sirviendo y cómo lo estamos haciendo. Espero se evalúe, que no sea oidor nada más, sino que se evalúe. Si usted está sirviendo al Señor y si lo está haciendo como hemos aprendido. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por la exhortación. Te agradecemos por la enseñanza, Dios, por la claridad que ella tiene y por la capacidad de traernos luz y de movilizarnos. Gracias porque no te buscábamos, pero nos llevaste a ti, nos reconciliaste por medio de Cristo, Señor, gracias. Y Señor, quiero pedirte que también nos ayudes a todos, porque no solo nos reconciliaste, sino nos diste un ministerio. Queremos asumirlo, Dios. Queremos hacer el ministerio que nos has dado. Y si no sabemos qué hacer, que nos ayudes a hacer lo que ya es obvio, evidente. Predicar el Evangelio, el ministerio de unos con otros, servirnos unos a otros, ver de qué manera puedo ministrar a mi hermano. Y ayúdanos a involucrarnos y de esa manera ir descubriendo más y más el don, la capacidad que nos has dado. Queremos que esto que aprendimos, Señor, nos movilice a ser obedientes. Queremos ser como Pablo, pensar en lo que éramos y lo que hiciste para salvarnos. Y ahora queremos, no para pagar nada, porque fue todo por gracia. En gratitud, para tu gloria queremos servirte, Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.